Los acelerados todo lo hacen de forma acelerada, caminan rápido, hablan fuerte, pero hay una que va a predominar la mayoría de las veces con la mayoría de las personas. Si se encuentra, por ejemplo, alguien amarillo o verde con algún compañero azul o rojo, le pregunta, es el D, el dominante. ¿Cómo son los dominantes? ¿Qué se les facilita? Caminan más despacio, todo es más lento. Y los amarillos, ¿cómo son los amarillos? Pues están los cautelosos. Recuerda, los que no miran sino que sospechan. Es demasiado fuerte o agresivo, entonces dicen, es muy temperamental. Luego están los S, que son en los trabajos el estilo más maravilloso. Bueno, aquí vemos justamente un árbol y esta es la parte clave. El árbol tiene una parte visible y otra parte invisible. ¿Cuál es la parte visible? Pues las hojas, el tronco, y también tiene una parte invisible. Vamos a empezar principalmente con la parte invisible. Por ejemplo, aquí tenemos esta muchacha que imagínate que la conoces por primera vez. Tiene una parte invisible que está relacionada con el qué, es decir, lo que ella hace. Ella tiene habilidades, experiencias, educación, inteligencia, ese es el qué hace. También tiene los valores. Valores es por qué hace lo que hace. Cuando la conocemos a ella, esto es invisible para nosotros porque, recién la estamos saludando. ¿Qué es lo que es visible para nosotros? El cómo hace las cosas, el cómo me saludó, el cómo está conversando, el cómo está preguntando. Esa es la parte visible de su comportamiento, el cómo hace las cosas. Y eso es lo que vamos a identificar con el estilo Dix. Algo que voy a repetir muchísimo es lo siguiente. Dix no es personalidad. Probablemente tú, si ya lo conoces o vas a investigar en internet y vas a ver test de personalidad Dix. No, Dix no es test de personalidad. Es de comportamiento, es de estilo de comportamiento basado en las emociones, basado en 4 emociones que ya vamos a ver. La personalidad es algo más complejo y más completo. Lo que vamos a ver después, análisis transaccional, eso sí es más relacionado con personalidad, pero Dix no es personalidad. Muchas veces voy a repetir eso. Entonces, recuerda nuestro comportamiento, pensamiento, emoción y acción. Aquí para empezar a introducir o a identificar nuestro estilo Dix, vamos a iniciar principalmente con la parte de la emoción. Ahí es donde nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque con la emoción o con base en las 4 emociones es que vamos a identificar el estilo Dix. Cuando nosotros nacemos, así como este bebé, nosotros nacemos con muchas emociones, básicamente 4, pero hay una que va a predominar la mayoría de las veces con la mayoría de las personas. Esa emoción es lo que se llama temperamento. Cuando nosotros somos bebés, como todavía no tenemos una parte pensante desarrollada, somos solo impulso. Y ese impulso está basado en alguna de las 4 emociones primarias. Y esas 4 emociones son la ira, el optimismo, la armonía y la cautela. Para colocarlo así de forma muy sencilla. Nosotros nacemos básicamente con estas 4 emociones. Cada persona va a tener una predisposición a comportarse la mayoría de las veces con la mayoría de las personas basado mayoritariamente en una de estas emociones. Y con base en eso, sabiendo cuál es la emoción que dirige la mayoría de su comportamiento, es que identificamos el estilo Dix. Entonces recordemos, lo que sea relacionado solo a emoción es lo que se llama comúnmente temperamento. De hecho, cuando tú escuchas que alguien es demasiado fuerte o agresivo, entonces dicen es muy temperamental. Y se refieren principalmente a que su impulso emocional lo lleva a tomar acción sin ningún tipo de intervención de la parte racional. Entonces nosotros después, recuerda el bebé que nace con estas 4 emociones, después vamos desarrollando la parte pensante. Y en esa parte pensante es donde está la crianza, el contexto en el que vivimos, los valores, las experiencias. Y eso, combinado a nuestras acciones, las acciones que vayamos tomando en la vida, prueba y error,
es lo que se llama personalidad. ¿Ves? Personalidad. Entonces, para entenderlo fácil, lo que tenemos que saber es que la personalidad, vamos a decir que tiene 3 componentes. La emoción, la parte instintiva de nosotros, la parte emocional, la parte pensante o la parte del pensamiento que hayamos desarrollado en la vida, ahí donde están los valores, el carácter sí es algo que se va desarrollando. Todo ese cóctel de cosas, pero para colocarlo bien sencillo, es emoción, pensamiento y acción. Las 3 cosas suman personalidad. Por eso es que de esas 3 cosas, Dix es solo una cosa, la parte emocional. La parte emocional. Entonces, recordemos la metáfora del árbol. La parte visible del comportamiento tuyo es el árbol. Es decir, es la parte visible del árbol, las hojas y el tronco. Las raíces representan cuál es la emoción que dirige tu comportamiento. Entonces, ¿cómo se produce el estilo Dix? Bueno, vamos a verlo. Las personas se dividen en principalmente reservados y abiertos. ¿Qué significa reservados? Los reservados, como su nombre mismo lo indica, son más fríos. Esto colócalo en un contexto de saludar a alguien. Los reservados son más fríos, hablan menos, gesticulan muy poco y su prioridad es el asunto. Es decir que cuando tú lo conoces, él rápidamente lo que va a querer saber es qué quieres, qué necesitas. O si ya se conocen, quieres solamente tener una conversación basada en algún tipo de asunto y ya. Por otro lado, están abajo, amarillos y verdes, los que son orientados a la persona. ¿Qué significa eso? Que en un contexto de saludar, ellos son más cálidos, gesticulan más, socializan más, conversan más. Son a nivel general más cálidos porque su prioridad primero es conocerte a ti, conocer detalles de tu vida, detalles generales. Por ejemplo, algo que pasa mucho en las empresas es después de un feriado, si se encuentra, por ejemplo, alguien amarillo o verde con algún compañero azul o rojo, le pregunta, ¿qué hiciste el fin de semana? Y el compañero rojo o azul, que es orientado al asunto, dice, bien. ¿Pero bien qué? ¿Descansaste? Sí. ¿Y qué hicieron en familia? ¿En la casa? O sea, son así directos al grano y fríos. En cambio, los de abajo, es decir, amarillos o verdes, si tú le preguntas qué hicieron el fin de semana, probablemente vayan a contar que estuvieron en familia, que comieron pollo, que llegó un compañero de viaje o que llegó un familiar lejano, etcétera, etcétera. A eso se refiere. Los de arriba orientados al asunto, reservados, y los de abajo orientados a las personas y más cálidos. Ahora, las personas también nos dividimos en acelerados y pausados. Los acelerados todo lo hacen de forma acelerada, caminan rápido, hablan fuerte y tienen mirada fija. Los pausados hablan más despacio, hablan más pasito, caminan más despacio, todo es más lento y tienen mirada intermitente. ¿Tú estás hablando con ellos? Sí. Mirada intermitente. Pero con base en esta matriz, entonces vamos a identificar el estilo Dix de cada persona. Todos los que se identifiquen rápidamente con estos descriptores, se identifiquen orientados al asunto y al mismo tiempo acelerados, son los que se llaman D o dominantes. Dominantes principalmente de problemas, porque ellos ven algún problema y ya quieren resolverlo. Los que sean acelerados y orientados a las personas son los influyentes, son el alma de la fiesta, el agente más sociable. Los que sean orientados a la gente y más pausados son los estables o sensibles, son las palomas, son las personas más pacientes y armoniosas. Nunca pelean con nadie. Y los que sean pausados y reservados son como Spot, el de Viaje a las Estrellas. Ellos no miran, sino que sospechan. Y observa muy bien que a cada estilo, ¿te acuerdas lo que empezamos a comentar? Lo de las emociones. Al dominante, la emoción que dirige su comportamiento es la ira.
Al influyente, la emoción que dirige su vida es el optimismo, por eso es tan alegre y tan positivo. Con el verde, el estable, la emoción que dirige su vida es la armonía, por eso es más pausado y no pelea con nadie. Y la emoción que dirige el azul, el cauteloso, es el miedo, pero no el miedo de inseguridad, no, miedo a cometer errores. Por supuesto que todos nosotros tenemos de las 4 emociones, aunque hay una que predomina la mayoría de las veces con la mayoría de las personas. Entonces repito nuevamente, Dix no es personalidad. La personalidad, para entenderlo aquí rápido, son 3 cosas: emoción, pensamiento y acción. De esas 3 cosas, Dix es solo una cosa, la parte emocional, y se enfoca en describir cómo haces las cosas, Vamos a imaginar que tu estilo es el D, el dominante. ¿Cómo son los dominantes? ¿Qué se les facilita? Tomar el control, son acelerados, el riesgo, cambio, las decisiones, todo lo toman de forma muy rápida, les encanta competir y casi siempre ganan, garantizan resultados. ¿Qué se les dificulta? Repetitividad, porque se aburre muy rápido, se le dificulta mucho el ser diplomático, tolerante, escuchar, voy a decirlo otra vez, escuchar y esperar. Reglas y regulaciones también le aburre bastante. Se le dificulta la apertura, o sea, los D no son tímidos, pero no les gusta mucho, recuerda que son reservados al igual que los azules, no les gusta mucho que les pregunten cosas personales. Luego están los amarillos. ¿Cómo son los amarillos? ¿Qué se les facilita? Inspirar a otros a tomar acción. Su principal fortaleza, la persuasión. Son muy creativos, ocurrentes, es la gente más positiva. ¿Qué se les dificulta? Restricciones y rutinas. Normalmente ellos son muy buenos vendedores, pero casi no les gusta hacer los informes. También es muy fácil de aburrir porque se aburre con las rutinas y volver a hacer cosas que ya había hecho, o sea, corregir. Luego están los S, que son en los trabajos el estilo más maravilloso, que se le facilita armonía. Su principal fortaleza de los S, la constancia. Son muy pacíficos, constantes, son los mejores compañeros de equipo que puedas tener. Coordinar y cooperar es sus principales fortalezas. ¿Qué se les dificulta? Competir, tener conversaciones difíciles. Bueno, yo que hago mucho trabajo con mucha gente, este estilo es el que más le cuesta tomar la posta como líder. Es muy buen líder, pero lo que no le gusta es, digámoslo, estar en la vidriera, ¿cómo se llama? También se le dificulta estar en ambientes de mucha presión. Y luego están los cautelosos. Recuerda, los que no miran, sino que sospechan. ¿Qué se le facilita? La organización, los detalles, el orden, la disciplina, la estructura. Normalmente son en las empresas los de auditoría interna, controller, todo eso. Planificación. ¿Qué se les dificulta? Trabajar con otros, en equipo se les dificulta mucho trabajar, o trabajar en ambientes desordenados. Cuando digo trabajar en equipo, me refiero a estar rodeado de mucha gente, a eso me refiero. Ser extrovertido, abierto, se le dificulta bastantísimo. Le gusta normalmente trabajar solo. Entonces, estos son los 4 estilos Dix. Recuerda lo que comentamos. La clave es tener autoconciencia interna alta. El enfoque de los D, siempre su cabeza gira siempre en función de problemas y tareas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Los amarillos, siempre su cabeza gira en función de las personas. Son los más amigueros, sociables, normalmente son muy buenos vendedores. El enfoque, es decir, lo primero que buscan, lo más valioso para ellos, por ejemplo para los verdes, es el ritmo del ambiente, que sea de acuerdo a ellos, pausado. Y los azules, lo primero que buscan, lo más valioso para ellos es los procedimientos. Tú lo ves en la vida real, cuando dicen, ¿qué tenemos que hacer? Él dice, traigan el manual de funciones, traigan tal cosa, porque en eso se enfocan. Necesidades, desafíos, autoridad, poder, para poder lograr lo que sea que le propongan.
Necesidades, relaciones sociales y ambientes amistosos. Esto es muy clave porque eso está relacionado principalmente con la motivación. Necesidad de los verdes, sistemas y equipos armoniosos, estables, pacíficos. Y necesidad de los azules, seguir reglas. Comportamiento observable, es decir, la parte del visible del árbol, decisivo, corre riesgos, acelerado, impaciente, interrumpe en las reuniones. El amarillo, muy optimista, muy ocurrente, muy creativo, también es acelerado. El verde es más pacífico, escucha mucho, contiene mucho a los compañeros. Y el comportamiento visible de un azul es casi no habla, solo observa. Si tú lo quieres convencer de algo, tienes que llevar cosas por escrito porque él tiene un lema que dice no me digas, muéstrame. No creo nada de lo que me digas, creo todo lo que me muestres. Temores, las cosas que no hay que hacer con ellos, porque si haces esto, prácticamente te ponen una cruz. Que se aprovechen de él. ¿Qué significa esto? Cuando hago un programa, por ejemplo, que se llama Ventas Dix, siempre le digo a los vendedores, con un rojo, con un rojo la mejor técnica es no usar ninguna técnica. Un rojo te puede decir, ¿qué es lo que me querés vender? Dile de una vez, sí, mira, le quiero ofrecer esto. Porque si tú dices, no, es que le quiero mostrar qué tal, ya eso es suficiente para que no te vaya a escuchar. Los rojos son muy sensibles a cualquier tipo de técnica que le estén aplicando y sobre todo son muy sensibles al tiempo. Los rojos tienen un cronómetro en la cabeza. Pérdida de reconocimiento social. ¿Qué pasa a veces en las empresas? Van a almorzar juntos y de casualidad se toman una foto. Suben esa foto a una red social y si alguno de ellos es amarillo y no estaba ahí, eso es la peor ofensa que le pueden hacer. Porque esas cosas a él le afectan muchísimo, porque es el más sociable de todo. Temor de los verdes, cambios repentinos, mucha incertidumbre, conflicto, pero principalmente cambios repentinos. Ellos son, recuerda, los más constantes. Temor de los azules, ser criticado en su trabajo, porque ellos son cautelosos, son muy perfeccionistas. Entonces, cualquier tipo de crítica que alguien le haga, eso lo toman demasiado personal. Es decir, esta última parte es algo que ellos toman muy personal cada uno de los estilos. Entonces, de conocer el estilo Dix depende, como estamos viendo, motivaciones, necesidades, energía. Cuando estés estresado, azules y rojos recargan su energía mayoritariamente estando solos. Verdes y amarillos recargan su energía con gente o interactuando. Esas cosas son claves. Yo tengo gente que al mediodía se van, por ejemplo, para el estacionamiento a estar solos, comen solos. Al inicio eso le choca a los compañeros, pero después se normaliza porque es su forma de recargar energía para el resto de la tarde. Bien, amigos, entonces esto es el famosísimo estilo Dix. Es un tema muy poderoso, normalmente es un antes y un después en tu vida, porque aquí lo estamos viendo solamente en función tuya. Es un tema muy largo, muy bonito, te recomiendo que veas hay muchísima información en internet de los estilos Dix. Trata de identificar el tuyo, de tener bastante información de tu estilo y de cómo puedes conectar con los demás, porque ese es un tema muy poderoso.